Vamos a estar hablando acerca de la arrogancia, vamos a estar hablando. Y busquen el Proverbio capítulo 6 o el Proverbio 6 y vamos a leer el versículo 16 y eso vamos a tomar como base y después a través de un ejemplo vamos a sacarle el provecho a ese ejemplo que encontramos en la Biblia. El Proverbio 6 y vamos a leer el capítulo 16. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor, capítulo 6 de Proverbio, el versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Hermano, Dios está diciendo aquí que son 6 cosas interesantes, ¿verdad? ¿No les gustaría saber cuál está en el ranking 1, en el ranking número 1, o como en el top, del top 7 del Señor? ¿Cuál es el top 1? ¿Con cuál comienza? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Versículo 17: los ojos altivos. Hasta ahí quedémonos. Y de ahí siga leyendo usted en su casa, como todos los proverbios, ¿verdad? Que son de tanto interés leer. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. ¿Qué significará ojos altivos? Está la número 1, lo primero que menciona. Qué curioso, ¿verdad? Yo pensé que iba a mencionar, por ejemplo, la mentira o el homicidio, pero dice los ojos altivos. ¿A qué se referirá la Biblia, hermanos, cuando dice los ojos altivos? Es decir, yo me imagino y trato de hacer una interpretación lo más sencilla que pueda. Es la gente que mira así para abajo a los demás, ¿ve? Y lo mira de pies a cabeza. ¿Cuándo los han visto así alguna vez? ¿Ah? ¿Verdad? Los ojos altivos es... Y este es el que iba a predicar ahora, dice. Y este es el pastor de la iglesia. Y este es el abogado que pusiste. Y este es tu doctor. Y los ojos altivos. Dice la Biblia que los ojos altivos Dios los aborrece. Aborrecer significa que los rechaza. Los aborrezco, pero dice también que los abomina. Y abominar significa tener náuseas y deseos de vomitar. Es decir, que Dios, a una persona de ojos altivos no puede tener relación con él, porque los aborrece. Fíjense que Dios no rechaza a nadie. Y la Biblia es un libro tan inteligente, no se contradice en sus principios, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, ¿qué sigue diciendo? No despreciarás jamás. Pero la contraparte es este versículo que dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Aborrecer y abominar. Abominar, ganas, deseos de vomitar. Es aquello que le dan... Fíjense que los doctores no creen en el empacho. Pero ¿cuántos creen en el empacho acá? Indigestión, digámosle, pues, para no chocar con ello. Nos hemos indigestado con alguna... Intoxicado, doctora Pati. Nos ha dado una enfermedad por comer algo que estaba vencido, que estaba mal. Pero fíjense que yo no puedo comer las aceitunas, porque una vez yo me enfermé con un recaudo con mucho fermento de aceitunas. Y me enfermé y yo no puedo veo muchas aceitunas, recaudo con aceitunas, y a mí me dan deseos de vomitar. Y ese es lo que dice la Biblia de las personas arrogantes. Y por eso las personas arrogantes no pueden vivir cerca del Señor y por consecuencia lógica Dios no los puede bendecir. Entonces nosotros ponemos una barrera de bendición cuando nosotros somos personas arrogantes, cuando nosotros somos personas que por alguna razón, porque cualidades buenas, yo sé que usted tiene unas cualidades tremendas. Algunos son matemáticos tremendos, son negociadores tremendos, profesionales tremendos, médicos tremendos, ingenieros buenos, arquitectos buenos. Tenemos aquí buenos predicadores, buenos siervos del Señor. Pero eso bueno que tenemos muchas veces nos lleva a que miremos un poquito de menos a los demás y ahí
nos estamos poniendo en contra del Señor. Vamos a una historia de una persona que luchaba con esto, y esta es la historia que vamos a estar estudiando esta mañana. La encontramos en el segundo libro de Reyes. También es una historia muy conocida de un personaje que se llamaba Naamán. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Ahí vamos a estar estudiando acerca de la arrogancia. Estoy predicando esto porque todos tenemos que depurar nuestro corazón. Algo de arrogancia podemos tener y puede estar obstaculizando lo que tiene que ver o lo tocante a las bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Dice el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Creo que también ya lo van a poner en pantalla, pero es bueno que nosotros tengamos relación con la Biblia, que yo sé de que algunos lo cargan en su celular o en su dispositivo, pero tener contacto con el libro es completamente más personalizado y más didáctico. Capítulo 5, versículo 1 del segundo libro de Reyes, dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era, y miren las cualidades de este tipo, varón grande delante de su señor, o sea, delante de su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo. Qué cualidad, de verdad. Valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha esclava, la habían llevado, hermanos, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, o sea, a su rey: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda. Vieron la esperanza, ¿verdad? Anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y nos vamos a adelantar, por favor, al versículo 9, y dice así: y vino Naamán con sus caballos y su carro, imagínense, y su ejército, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, que era el profeta quien quería pedirle el favor que orara por él para ser sanado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y miren qué impresionante esto, para los que van subrayando, esto es importante: y tu carne se restaurará. Pero sigue diciendo después: y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, subrayenlo también, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y el versículo 15 terminamos: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Hermanos, encontramos una historia que le vamos a sacar el jugo en esta mañana. Una de las cosas que no debe de ocurrir nosotros como Iglesia Emanuel es que el cristianismo y el orgullo no van de la mano. El cristianismo y la arrogancia no van de la mano. No van de la mano. No pueden ir de la mano. No puede ser un cristiano arrogante. No puede haber un creyente agrandado. Y si lo hay, aquí viene el problema. Dios va a empezar a tratar con eso. Y si yo no se lo entrego,
Dios va a seguir tratando con eso. Y si no se lo entrego, Dios va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que lo saque, que lo extirpe de mi corazón, de mi vida interior. Porque si yo soy creyente, no puede existir eso en mi corazón. Entonces, nos encontramos acá en un personaje que Dios trató con esta área de su vida y la trató a través de una enfermedad, porque Dios envía situaciones externas a nuestra vida para tratar condiciones internas en nuestro corazón, Dios envía situaciones externas, o Dios permite situaciones externas en nuestra vida para tratar condiciones que existen en nuestro corazón. Muchas de las cosas que hoy están ocurriendo a nuestro alrededor no son por el simple hecho de las cosas que existen a su alrededor, existen o están ocurriendo por algo que hay dentro de su corazón. Entonces esta mañana vamos a hacer una inspección a nuestro corazón a través de esta historia. La Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Estos son principios que ustedes, que las personas que son nuevas a la iglesia, nuevos creyentes, tienen que ir aprendiendo. La Biblia dice que el que se humilla, Dios también lo exalta. Entonces nosotros tenemos que tener una vida humillada delante del Señor. Veamos las cualidades que tenía esta persona, porque esta persona había caído en la tentación de ser un poco arrogante. ¿Qué tenía esta persona? Miren, pensemos en su nombre. El nombre de Naamán significa dulce, agradable, simpático y carismático. Era una persona, en el Antiguo Testamento el nombre decía mucho de la personalidad o de la persona en general, y dice que Naamán significa que era una persona agradable, simpático y era una persona carismática. Las personas carismáticas hacen sentir bien a todo el mundo. La persona antipática, que es lo contrario de carismático, hace sentir mal a la gente. Entonces la gente que tiene carisma, ¿cuántos tienen carisma acá? O hay que luchar por tenerlo, hacer sentir bien a la gente, ser carismático. Es decir, si usted nota que un hermano tiene tiempo de no venir a la iglesia, bastante tiempo de no venir, y de repente lo mira llegar al hermano, los que son carismáticos, ¿qué le dicen? Bienvenido, qué bueno que vino, hermano, lo extrañábamos. Los que son antipáticos, ¿qué le dicen? Ya era tiempo que viniera. Y mire, más gordo vino. Lo hacen sentir mal. Este chavo, el nombre de él era carismático. Era una persona que tenía así, era agradable, y donde llegaba hacía sentir bien a las personas. Pero no solo su nombre era bonito, sino que tenía un buen puesto. Miren cuál era el puesto que él tenía. Tenía un alto rango en el gobierno y él era general. Un alto rango en el ejército sirio, que era una de las potencias de las naciones, potencias mundiales en aquel entonces. Era sirio y él era un general, pero no solo eso, sino que también era un general exitoso, porque por la mano de él había tenido éxito su nación, éxito militar. Pero ¿quién le había dado el éxito? Nunca se nos olvide, ¿quién nos da el éxito? Es Dios, no tus cualidades de negocio, no tus cualidades de empresario, no tus cualidades de profesional, no tus cualidades de técnico. Todo viene de Dios. Dios era el que le había dado el éxito a este personaje y se le había olvidado, o quizás no se había dado cuenta que era de parte de Dios. Entonces nosotros no tenemos que olvidar de dónde proviene nuestro éxito. Tenemos que acordarnos, tener los pies sobre la tierra, hermanos, de dónde veníamos. Sería bueno es que hagamos ejercicio de vez en cuando de acordarnos de dónde venimos, ¿verdad? De vez en cuando pase por la casa aquella donde usted vivía, por aquel mesón. Yo paso por un mesón donde yo vivía y le paso diciendo a mi esposa, mira, en aquel mesón vivía yo, le decía. Y hacer esos ejercicios de vez en cuando, ¿verdad? Mira, en aquel cantón vivía yo. Y miren ahora dónde está viviendo. Ahora ya está viviendo en la Matepec. Ahora ya está viviendo en un mejor lugar. Pero imagínense dónde vivía antes. Recordar. Acuérdese cuando no tenía trabajo, cuando no tenía para comprar zapatos. Acuérdese cuando no tenía ni para irse a cortar el pelo, cuando no tenía ni para echarse maquillaje, cuando no tenía ni para echarse el tinte y se le miraban las canas. Acordémonos de esos momentos. Entonces Naamán no se había dado cuenta de quién venía el éxito de él. Era una persona exitosa. Las personas exitosas tienden a caer en la tentación de ser arrogantes. Pero no solo eso, miren su carácter. Su carácter era valeroso, pero no solo dice valeroso, en extremo. Valeroso, o sea, era valentísimo, pues.
No solo era valiente, era valentísimo, valeroso en extremo. Hermanos, y aquí donde yo digo que la Biblia no se contradice, porque Dios bendice a la gente valiente. Dios bendice a la gente valiente. Dios no bendice a los cobardes. Dígale a la persona que tiene a la par, Dios no bendice a los cobardes. Hermano, desde el momento que nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, decidimos emprender esa vida de fe, hermano, tú eres valiente. ¿Me dicen amén? Cuando tú decidiste, yo me entrego al Señor, ya me aburrí del mundo, hermano, comienzas un nuevo caminar en una vida de solo valientes. Entonces, a mí, y voy a abrir mi corazón con ustedes porque ustedes son mi familia, a mí de verdad me molesta cuando la gente que está ministrando nos trata como un pueblo cobarde. Yo sí no le hallo yo a eso. Porque Dios a mí no me llamó a formar parte de un pueblo cobarde, de un pueblo miedoso. A mí Dios me llamó a formar parte de su ejército celestial. Las armas de nuestra milicia no son militares, son poderosas en el Señor. Amén. Son espirituales, pero somos valientes. Hermano, la valentía no es ausencia de miedo, es vencer esos temores. Eso es valentía. Porque imagínese si usted, por ejemplo, le dan miedo los ratones. Si le dan miedo, es normal, quizás usted, no sé, a las mujeres les dan más miedo a esas cuestiones. Pero vénsalo, rompa ese temor, enfréntelo. Enfrente a la gente que le está cobrando, enfréntelo. ¿Cómo hacemos? Pues hagamos cuentas, te voy a pagar. No huya. Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Si usted tiene deudas, no le huya a las deudas. Eso es cobardía. Enfréntela. Yo fallé, yo hice mal mis números, yo te voy a pagar. Y pague y pídale al Señor, y Dios bendice a los valientes. Entonces él era valeroso en extremo, era lógico que Dios lo bendecía. Dice en Josué capítulo 1, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente para cumplir la ley. Que seas valiente porque yo estoy contigo. Que seas valiente porque tú repartirás la tierra. 3 veces le dice a Josué en capítulo 1 que sea valiente. Entonces la valentía es un requisito para ser bendecido y para ser exitoso. Y lo tenía. Entonces, como era valiente, yo me pongo a pensar, ¿cuántas mujeres acá quieren tener un esposo valiente? Me dicen amén. Bueno, pero también los hombres queremos tener de esposa una mujer que sea valiente. En buen salvadoreño, ¿cómo se dice valiente en buen salvadoreño? Arrecho, eso me llega. Hermano, nosotros como Iglesia Manuel tenemos que ser gente arrecha. Sino que una vez yo estaba escuchando una ministración. Ministración le llamamos cuando alguien está orando, de los que está arriba, para los que son nuevos. Cuando alguien está orando, está ministrando. Pasó 10 minutos diciendo, tú que estás en problemado, tú que estás endeudado, tú que estás enfermo, tú que vienes triste. Y yo, de verdad, yo me salgo. Pues está bien 1 minuto, 2 minutos, pero ya que empiecen a tratar al pueblo de Dios, que empiecen a tratar al pueblo del Señor como cobardes, como gente perdedora. Dios no nos llamó a ser lúcer, hermanos. Perdámonos de las cosas del mundo, pero ganemos las bendiciones del Señor y empecemos a caminar en victoria. Dios no nos llamó a ser un pueblo cobarde. Cobardes éramos en el mundo, que nos doblegábamos ante las tentaciones, nos doblegábamos ante nuestros instintos animales. Pero aquí no, aquí hay gente valiente, gente que enfrenta. Me dicen amén si somos valientes los de Emmanuel. Amén, amén. Dígale a la persona que tiene la par, tú no eres cobarde. Entonces Naamán, ¿cómo no se iba a agrandar? Buen nombre, buena personalidad, valiente, exitoso, pero leproso. Y yo no solo le agregara leproso, sino que le agregara ahí entre paréntesis que la verdadera lepra de él no era la de la piel, sino que era la de la arrogancia, era la del corazón. Leproso, bueno pero leproso. Y yo pongo algunos ejemplos acá cuando estoy compartiendo de esto. Cuando alguien es bueno en algo, pero malo en algo. Buena la hermana, no se respeta los lineamientos de la iglesia, no se pinta el pelo, no se pone aritos, pero comunicativa la hermana. Bueno el hermano para predicar, bueno para orar por la gente, pero gran mujerero el hermano.
Bueno, y ahí, ¿verdad? No era integral este personaje, no era integral. Viene y Dios comienza a tratar con esto. Y miren qué maravilloso el camino a la sanidad interna, el camino a la sanidad espiritual y el camino a la sanidad física que Naamán encontró nos puede servir a nosotros esta mañana. Dice la Biblia en el versículo 1, o bueno, ya vimos eso. Dice el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas, pues de las mismas bandas que él dirigía, y había llevado cautiva de la tierra de Israel, que era la nación que habían torturado y gobernado. El pueblo de Dios había caído cautivo, pero el pueblo de Dios cae cautivo cuando anda en desobediencia. Y esto es aplicable para nosotros también. Cuando nosotros caemos en esa cautividad, en esa esclavitud, cuando andamos en desobediencia. ¿Saben? Una de las esclavitudes más comunes que yo puedo ver es la dependencia que tienen muchas personas de las relaciones sentimentales. Una dependencia que caen, que es parte de andar en la desobediencia de Dios, que si el esposo o la esposa lo dejan, se mueren. Es una dependencia tremenda por falta de obediencia al Señor, porque cuando somos desobedientes caemos cautivos en la relación de nuestra pareja, caemos cautivos en deudas, caemos cautivos en temores, caemos esclavos de paradigmas, caemos esclavos de un montón de cosas, esclavos de cosas que Dios no quiere que seamos esclavos. Dios nos ha llamado a ser personas libres, pero por andar en desobediencia empezamos nosotros a caer, a involucrarnos y no somos personas libres. Entonces acá lo que yo encuentro en este pasaje, y sigue diciendo, habían llevado cautivas de la tierra de Israel. ¿A quién habían llevado cautiva? A una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, esta niña, Naamán se la había llevado a servir de esclava. No le pagaban porque era cautiva, de esclava la habían llevado a servir. Pero a pesar de la situación de la niña, ¿quién va a querer ser esclavo? ¿Y quién va a querer ser sirviente sin ganar nada? Esta niña ahí estaba. Pero saben, me encanta la actitud de esta niña. Porque yo no creo que esta niña haya tenido la culpa para haber caído en la esclavitud de la nación de Israel. Fueron los líderes de la nación que habían tenido la culpa para que fueran esclavos. Pero esta niña, a pesar de no haber tenido la culpa, era esclava, pero tenía una buena actitud. Ella donde estaba, había aprendido a florecer donde estaba. A florecer en el cantón donde está, en el lugar donde está, en el trabajo donde está, en la universidad donde está. No importa que sea el mejor colegio, que sea la mejor universidad, que sea el mejor trabajo. Ella había aprendido a honrar a Dios donde fuera. Porque miren lo que dice esta niña. Dice, estamos en el versículo 3. Y esta dijo a su señora, la niña, le dijo a la jefa: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces la niña aconseja a los jefes, a los líderes. Una sirvienta los aconseja. Es que, hermano, nosotros debemos de hablar de Dios donde nosotros estemos. Donde estemos tenemos que hablar de las maravillas de Dios. Y cada vez que un jefe suyo esté problemado, que un líder suyo esté problemado, que algún vecino suyo esté problemado, Dios se lo está poniendo enfrente para que usted le hable de las maravillas que Él puede hacer si Él se entregara en las manos de Él. Entonces esta niña allí donde estaba le dice, tal vez, ¿y saben por qué esta niña sabía de la lepra? Porque toda la gente que verdaderamente conoce nuestra lepra es la gente que vive con nosotros. Nuestra lepra es la gente. Yo ahorita estoy predicando, me miro bien bonito, amor, predicando aquí. Pero solo ella sabe, porque ella mira mi ropa cuando yo me la quito, cuál es mi lepra. O si yo tengo lepra, o si yo les estoy hablando aquí cosas que no son ciertas en mi vida. Ella puede. Imagínense, llego yo, mi esposa viéndome predicar aquí, orar bien bonito, y ella me ha visto en mi camisa con pintalabios color fucsia aquí en el cuello, y ella me lava la ropa, y la gente con la que lleve adentro es la que verdaderamente conoce nuestra lepra. Lo que paso viendo en la tele ella sabe, lo que paso escuchando ella sabe, lo que paso viendo en internet ella sabe, lo que yo paso haciendo en mi teléfono ella sabe. Entonces la niña sabía las deficiencias de este gran hombre. Una niña sabía, porque la niña le lavaba quizás las vendas que él se quitaba y le tocaba a la niña ir y la niña quizás le daba risa. Tan agrandado y todo lleno de pus este hombrón, tan agrandado y miren cómo me dejan los pañales.
La niña sabía porque le lavaba la ropa. Entonces la niña, en lugar de verlo de menos, tiene misericordia de él y le da una solución. Busquen al profeta Eliseo. Busquen al profeta y él va a orar por ustedes y él puede sanar. Y miren, comienza el camino a la sanidad de Naamán. ¿Dónde comienza la restauración? Echar fuera el orgullo de Naamán. Escuchar a una sirvienta. Porque él podía escuchar el consejo de un general de su mismo nivel. Él podía escuchar el consejo de su rey, o podía escuchar el consejo de un concejal, o de un profesional en la materia, de un profesional en qué tendría que ser, porque las enfermedades de la piel, en un dermatólogo, de un dermatólogo sí, pues, pero yo de mi sirvienta le voy a hacer caso. Ahora, ahí comienza Dios a quebrarnos. Ya había ido donde todos los dermatólogos, donde todos los médicos, donde todos los doctores. Entonces hoy sí Dios lo lleva a escuchar el consejo de una niña. Escuchen el consejo de sus hijos. Escuchen el consejo de sus nietos. Escuchen el consejo. Ayer yo estuve en una casa de estudio solo con cipotes. Ayer yo me sentía el abuelo de la casa de estudio, solo con bichos de estudio. Y no se imaginan los consejos buenos que se dan entre ellos. Buenos consejeros hay allí. Bueno, si yo llegué sorprendido, le cuento yo a Claudia, a mi esposa, qué barbaridad, qué inteligentes son los bichos de ahora. Unos consejos buenísimos, tener la humildad de escuchar los consejos de la gente de abajo, ¿verdad? De la gente que usted mira de menos. Ahí comienza, y ya Dios comienza a orar en romper el orgullo, ¿verdad? De Naamán. Que escuche una niña, si le escucha comienza el camino. Como usted ahora que tiene poco de estar viniendo a la iglesia. Tener la humildad de escuchar a los que nosotros nos paramos aquí, que quizás también no somos dignos, pero tener esa humildad ya comenzó en camino. Ya comenzó, hermano. Ya comenzó Dios a obrar en el camino a la humildad y a la sanidad en su vida, porque usted está aquí escuchando. Independientemente de quién predique, usted venga con buena disposición, porque Dios ya comenzó el camino. ¿Saben cuál es un problema donde Dios no obra en nuestro orgullo y no se lo entregamos? Cuando yo tengo preferencia de predicador y me lleva el orgullo incluso a salirme por no escuchar la enseñanza. Entonces Dios está tratando, porque a una niña tuvo que hacer caso aquí, que no estudia teología, que no sabía de enfermedades, pero tenía la solución. Y entonces miren lo que hace, empieza a bajarse, a bajar, a descender. Versículo 4, y entrando Naamán a su señor, a su jefe, a su rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y miren la fe del rey de Siria, que no era del pueblo de Dios. Y me encanta la fe de los no creyentes. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ya lo habían probado todo quizás, y quizás le tenía un gran aprecio. De hecho el versículo 1 dice que te tenía un gran aprecio este general, y le dice: anda hombre, probá. Si con probar nada se pierde, hermano. Venga a la iglesia, trate de venir los domingos, trate de venir entre semana. Comprobar nada va a perder. Nada va a perder. Venga, prueben. Entonces el rey le da ese consejo. Y ya vienen en el versículo 5, donde dice: le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Salió pues él y ya tomó camino, miren, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Todo el dinero del mundo tenían para buscar a alguien que lo sanara. Pero la cuenta bancaria llena no te garantiza nada en la vida fuera de Dios. Nada, 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 nada. ¿Cuánto llevaba este hombre? Mucha plata, mucho oro, vestidos, cartas de recomendación para que en el hospital te atiendan antes. Fuera de Dios, nada. Nada. Fuera de Dios, nada. Le damos un aplauso al Señor, porque en Él sí lo tenemos todo. Todo lo tenemos en Él. Él pudo haber dicho: esta enfermedad me la sana tal profesional de la capital, me la sana. Es que hermanos, es que cuando Dios está tratando con nosotros, nada, ni una pomada nos cae bien, porque no está en la piel el problema. Y eso es lo que Dios nos manda a entender esta mañana. El problema no está ahí,
El problema no está en la deuda, el problema no está en la enfermedad, el problema no está en el rompimiento matrimonial. Ahí no está el problema. Dios nos está llevando más a profundidad. El problema está en otra parte, Naamán. El problema está en tu corazón. A él quiero tratar y por eso no te curas. Lo tenía todo, todo. Hermano, el dinero no te garantiza nada, pero la humildad y el amor de Dios te lo garantizan todo. Todo te lo garantizan. Entonces, Naamán iba con sus recomendaciones. Yo me imagino con las recomendaciones para que lo atendieran antes. No, hombre, mira, te voy a recomendar para que pases antes. Y nada, ni saben los médicos qué es lo que tiene. Porque esa enfermedad Dios la ha permitido. Porque esa traba Dios la ha permitido. Y dice el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel. Y bueno, fue verdad. Ahora, pasemos ya, cuando ya él llega donde el profeta, el que tenía la palabra de sanidad para él. Dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Aquí el encuentro con el profeta del Señor, con el que tenía la palabra de sanidad para él. Dice el versículo 10, entonces Eliseo no lo salió a recibir, hermanos, le envió un mensajero diciendo, imagínense lo que le manda decir, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. En otra oportunidad yo he enseñado acerca de la lepra. En todas las enfermedades, dice la Biblia, y sanó, y fue sanado en aquel momento. Pero cuando habla de la lepra, dice, y fue limpiado, porque la lepra era como una sombra, o un derivado, o no sé cómo le podríamos llamar, un símbolo del pecado. Entonces Naamán, Eliseo le está diciendo, si vas y sos obediente a algo absurdo que te estoy pidiendo, si sos obediente, y no solo te zambullís una vez porque tu orgullo es bien grande, si él hubiera sido medio arrogante, quizás unas 2 veces, o si él hubiera sido más humilde, solo una vez, pero como sos tan arrogante, como sos tan agrandado, como te la llevas que te la sabes toda, 7 veces, no basta con una, 7 veces para confirmar que verdaderamente te has humillado ante el Señor, ante la palabra del Señor, 7 veces. Entonces viene y Naamán esperaba. ¿Qué era lo que esperaban Naamán? Lo que Naamán esperaba. Lo que esperaba era que saliera Eliseo porque llevaba cartas, llevaba dinero, llevaba cartas de recomendación. ¿Qué era lo que esperaba? Que ahí viene Naamán, el generalón, ahorita recibámoslo. No, hombre, entre Naamán, por favor, entre. Quítale las sandalias, siervo. Traiga, anda a pedir va a comprar Coca-Cola, va a comprar pollo campero. Viene Naamán a visitarnos. ¿Y qué es lo que necesita? Fíjese, no, hombre, ahorita, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él eso se esperaba. Eso es lo que un arrogante muchas veces espera que Dios haga en su vida. Pero un arrogante no puede esperar esto. Si un arrogante espera que Dios sobre, miren, Naamán esperaba eso. Y no le manda, no sale a recibir, ni siquiera salió a o sea, yo siento que Eliseo hasta pecó de mal educado. Pero como Dios estaba tratando la arrogancia de él, que era la verdadera lepra que se estaba tratando, no voy a salir yo, ese me cae mal, de haber dicho Eliseo, ya me lo puedo yo, quiere venir a pantallar con sus caballos, con la ropa, con el oro, con los relojes que trae, con el carro que trae, no lo voy a salir a recibir. Anda vos y decirle, anda bañate 7 veces, zambullite. Imagínense el diagnóstico que le da. ¿Y qué fue? Lógicamente, ¿qué fue lo que pasó? A una persona arrogante, a una persona agrandada le están diciendo esto. Miren lo que ocasionó en él. En el versículo, quería comentar esto. Dice, tu carne será restaurada y serás limpiado. Tu carne será restaurada y serás limpiado. Eso yo lo tengo subrayado en mi Biblia. ¿Por qué? ¿Qué era lo que andaba buscando Naamán? ¿La sanidad qué? Física. Pero la Biblia dice, y Dios que es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Dios nos da más de lo que pedimos. Naamán andaba pidiendo simplemente una sanidad
física, pero Dios le estaba diciendo: no solo te voy a sanar físicamente, te voy a limpiar de tu pecado, te voy a restaurar la vida y te voy a hacer una persona que crea en mí, te voy a convertir en un creyente y en un buen creyente de Dios. Es decir, nosotros vamos al Señor así, porque la Biblia dice que Dios es poderoso para darnos mucho mayores cosas de las que pedimos. Nosotros vamos: Señor, dame una esposa buena, o Señor, dame un buen esposo, dicen las hermanas más menorcitas. Dios no solo tiene un esposo, Dios es poderoso para darte mucho más. Él tiene una familia entera para ti. Señor, yo te pido por un carro. Dios no solo tiene un carro, Dios tiene una bendición para ti, una estabilidad económica para ti. No solo tiene un carro. Señor, yo te pido que cambies a tal familiar. Eso no solo lo va a cambiar, eso solo que lo cambie. Dios es mucho más poderoso. Predicador lo va a hacer, pastor lo va a hacer. Si es que miren, los que hemos sido más rebeldes terminamos predicando al Señor. Los que hemos sido más calle, pregunten al apóstol Pablo, pues, en la Biblia. Si el apóstol Pablo mataba cristianos, mataba creyentes, y él es uno de los que mayor obra hizo misional para Jesucristo acá en la tierra. Entonces Dios le dice a Naamán: yo tengo más para vos. Yo no solo tengo tu restauración física, yo tengo tu restauración espiritual, pero hace caso a la palabra. Hace caso a la palabra. Versículo 11. Y Naamán se fue, lógico, ¿verdad? Y obvio, enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, miren el pensamiento, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y no solo termina diciendo eso, empieza a comparar al río al que lo mandó, porque Eliseo lo mandó al Jordán. Y dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Es decir, este río Chuco, los ríos de allá son mejores, porque en esa época del año que ocurrió esto, el río está sequito, tiene poco caudal, y por tener poco caudal, lógicamente, bastante tierra, ¿va? Entonces era un río horchatoso, como el río Sarco, pues era este. Y estaba así, y así lo mandó. Y no hay aguas más cristalinas, pero es que no es así, miren, como que digamos: y no hay mejores iglesias en Santa Ana, y no hay mejores predicadores en Santa Ana. Es que no es el predicador, es que no es el río Naamán, es la obediencia a la palabra del profeta, y en nosotros es la obediencia a la palabra de Dios, no es el predicador. Yo les puedo decir: hermanos, pasen al frente y sus deudas van a ser pagadas. Mentira. Más endeudados van a terminar después, y oro por ustedes. Pero si ustedes obedecen a los principios que están en la Biblia, ustedes van a ser exitosos en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que Naamán: hacerle caso a la palabra del profeta. Háganle caso, pues. Y entonces Naamán dice, se enojó. ¿Por qué se enojó? Yo lo tengo apuntado, eso es un pensamiento mío. El orgullo y el enojo son hermanos gemelos. Cuando nosotros decimos: yo soy una persona enojada, en el fondo no es que seas una persona enojada, mi querido. En el fondo que tenés una arrogancia que te llega hasta el tope del templo. Eso es lo que pasa. ¿Y saben qué es el problema de la gente arrogante? Que como se enoja rápido, y el enojo produce una serie de enfermedades, incluso enfermedades de la piel, cáncer, diabetes. ¿Qué otra? Ayúdenme, hermano. ¿Ah? Dios mío, no lo puedo pronunciar, hermano. Produce el enojo enfermedades. Ayer en la casa de estudio hablábamos del enojo. Increíblemente los jóvenes me decían: casi todos somos enojados. Pero el enojo, insisto, es el hermano gemelo el que se enoja rápido, y el que está en contra de todo, ¿saben lo que es? Es arrogante, porque él sabe hacer bien las cosas según él y según solo él. Él sabe hacer bien las cosas, y por eso se enoja rápido con los que no lo hacen igual que él. No es el enojo, es el orgullo. Entonces él se enoja porque él quería que saliera el profeta, le tocara la llaga, y él hasta lo miraba, se lo imaginaba bien dramático y bien poético. Quizás salía el profeta, salía el del teclado: poneme el teclado, vamos a orar por Naamán.
poneme el teclado, todos pónganse de pie, vamos a orar. Y Naamán salía. Y el orgullo es que en un hospital te pueden sanar el cuerpo, y gloria a Dios porque te sanen el cuerpo. Pero vas con la misma lepra del corazón para tu casa a seguir contagiando de lepra a tu familia. Hermano, por eso démosle gracias al Señor que estamos en el hospital del Señor en esta mañana. Estamos en el taller del Maestro en esta mañana, hermanos. Aquí no venimos los más santos. Aquí venimos los que venimos a que el Señor nos haga una remendada cada culto. A eso venimos. Aquí venimos los malos, arrepentidos. Venimos acá. Miren, sigue diciendo y concluyamos, hermano. Avancemos. Porque para que esté emocionante estudiar la Biblia. A mí me emociona. Miren, dice el versículo, se fue enojado y él compara los ríos. Aquellos ríos son mejores que esto, allá es mejor todo. Y otra vez, a escuchar a sus subalternos, a escuchar a sus súbditos, más sus criados, que quizás le tenían un gran cariño, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Versículo 14, y aquí Naamán se quebró. Qué rico es quebrarse ante el Señor. Yo bien cabal recuerdo el día que Dios quebró mi corazón y yo me entregué a Él. Cuando ya uno se quiebra y dice: no, yo no puedo ya en esta vida solo. Me quiebro ahorita ante el Señor. Ya estuvo, ya probé de todo, nada pudo, me quiebro ahorita mismo me quiebro ante el Señor. Y miren el momento del quebranto de Naamán. Versículo 14, Él, aquí es donde está el quebranto, descendió. Solo ante Él yo me inclino, solo ante Él yo me rindo. Descendió ante la palabra del profeta, ante una palabra absurda, porque alguien puede pensar que lo que está en la Biblia es absurdo, pero para nosotros los creyentes lo que está en la Biblia es poder de Dios para vivir bien acá en la tierra. Un aplauso a la palabra del Señor. Entonces, hacer caso. ¿Dónde está el éxito del creyente? ¿Dónde está el éxito de Naamán? Obedecer a la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí, nosotros esperamos igual que Naamán, la sanidad instantánea. Eso esperamos nosotros. Eso en Emmanuel no predicamos eso, hermano. No predicamos eso. No predicamos eso. Es decir, en Emmanuel te vamos a enseñar: ve a tu casa, estudia formalmente la Biblia, obedece a lo que está en la Biblia y vas a salir adelante de cualquier problema. De nada te sirve que yo te mande esta mañana que pasemos todos a orar, pero si tú no obedeces lo que está en la palabra, si tú no vives conforme a la palabra, no vas a salir. Vas a ir restaurado en el momento, pero ya mañana lunes no obedeces lo que esté acá, para abajo otra vez. Naamán, para salir a flote, tuvo que obedecer la palabra del profeta, en nuestro caso la palabra de Dios. Entonces descendió. Descender, la palabra original descender es que se dirigió hacia abajo, bajó su cabeza. Me doblego, no tengo otro lugar. Ya probé médicos, ya probé brujos, ya probé curanderos, ya probé todo, proveía en la vida, ya probé todo y nada me saca adelante. Probemos ahora la obediencia al Señor. Se rinde y dice que se zambulle. ¿Cuántas veces dice que se zambulle? Es decir, conforme, o sea, que vivir conforme a la palabra. No una cosa sí y otra no. Y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y hermano, qué milagroso. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué la carne se volvió como la de un niño? Porque yo le pregunté al Señor: ¿por qué como la de un niño, Señor? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando nosotros, dice la Biblia, nos humillamos como se humilla un niño, nosotros vamos a heredar la vida eterna. Cuando nosotros nos humillamos en la palabra del Señor, a sus designios, cuando Él nos topa el cerco, como dicen en la vida, y nosotros nos doblegamos ante Él, empezaste a salir adelante. Empezaste a salir adelante, hermano. Se zambulle 7 veces y sale como un niño. ¿Y cuál es el resultado de doblegarse ante el Señor? De esos 15 segundos de humildad que tenemos ante Él y doblegarnos, miren lo que dice el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, a Eliseo, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. El arrogante nunca puede conocer a profundidad a Dios. El que se humilla lo conoce. Y él reconoció: no hay Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios.
como el Dios de Israel. Quiero concluir, hermanos, gracias Darío. Quiero concluir con Naamán. Fue quebrado, se doblegó ante la palabra, se humilló, Dios lo sana. Y esa es la distancia para salir adelante nosotros. La humildad es la distancia para que salgas adelante en la vida. Al final, la humildad fue el camino hacia la sanidad de Naamán. Y quiero que busquen Mateo capítulo 11, con esa concluimos. ¿Quién es el Dios que nos pide que seamos humildes y que trata con nuestra arrogancia? ¿Quién es ese Dios? Capítulo 11, versículo 29. ¿Quién es ese Dios que nos pide esta mañana? No seas odioso, sea obediente a la palabra, hay que ser humildes. ¿Quién es ese Dios que nos pide eso? Capítulo 11, versículo 29. El mismo Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? Del Señor, de mí. ¿Y cómo era Él? Soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado de ser manso y humilde de corazón? ¡Qué barbaridad, hermanos! La vida descansada es una vida sana. Una vida en humildad es una vida sana. Van a hallar descanso para su alma, nos dice el Señor. ¿Cuántos necesitan el descanso del Señor en esta mañana? La paz del Señor en esta mañana. Todos la necesitamos. ¿Saben que Dios es el ser más grande? Jesús es el rey más grande que hay, es el soberano, el creador de todo. Y aún en su grandeza es el ser más humilde, que lava los pies de sus discípulos, que se sienta a comer con nosotros, que nace en un pesebre lleno de inmundicia, se acerca a nuestra vida llena de lepra. Ese es el Dios que nos pide en esta mañana. Dejemos la arrogancia. Por una arrogancia el matrimonio se puede destruir, la relación con tus hijos se puede destruir, la relación con tu iglesia, con tu pastor, con tu líder se puede destruir. Dejámoslo a un lado. Ganamos más cuando, como dice el Señor, somos humildes y mansos y hallamos descanso para nuestra alma. Pongámonos en pie en esta mañana, pidámosle al Señor, démosle un aplauso.